sí es bueno que vaya con un médico y que le hagan algunos estudios, porque probablemente haya algún desequilibrio químico en su cuerpo. Si queda descartado eso, bueno, entonces tendremos que seguir con la condición emocional, con la condición mental y sobre todo con la condición espiritual. Hay algunas causas de la depresión y uno de estos es un sentimiento de culpa por pecados no confesados. Por eso la Biblia, el Señor dice que vengas a Él y estés a cuentas con el Señor todo el tiempo que estemos viniendo a su presencia. Hay quienes piensan que una vez que se arrepintieron algún día en su vida, ya todos sus pecados están perdonados. Están perdonados porque Cristo murió. Pero lo que activa el perdón en la vida de una persona es el arrepentimiento de ese pecado. Cuando una persona peca, por ejemplo el rey David que pecó, entonces, como digo, cualquiera de nosotros somos un ejemplo, el rey David tuvo que venir y confesarlo. La palabra dice que nosotros vengamos y hablemos con el Señor y le digamos nuestros pecados. Y aún Él los conoce antes de que se los digamos, él en su sabiduría. Pero ¿qué implica que una persona confiese un pecado? Implica que lo está reconociendo, implica que está comprendiendo que necesita que Dios le bendiga, que necesita que Dios le limpie, que necesita que Dios le perdone, lo comprende. Y esa obra, aunque ya está completada en Jesucristo, en términos de que ya Jesucristo ya hizo eso, solo se activa cuando una persona se arrepiente. Dice el Salmo 32, versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces es muy importante que nosotros le confesemos. El versículo 4 de ese Salmo 32 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Gracias a Dios, porque este salmo es un salmo que nos marca claramente el efecto interno y lo que ocurre cuando una persona se arrepiente de su pecado. Así es, también en Proverbios 28:13 habla de esto, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú sabes que has ofendido a Dios con alguna acción y has tratado de encubrir esa situación o ese pecado, aquí claramente dice la palabra: no los encubras, sino confiésalo, porque dice: el que los encubre no prosperará, más el que lo confiesa se apartará y alcanzará misericordia. La confesión delante de Dios es muy, muy necesaria, es muy sanadora, y necesitamos esa restauración de parte de Dios mediante la confesión de esos pecados al Señor. Entonces, por eso te hacemos hincapié en esto, porque sí estamos dando, ¿verdad?, opciones para que tú puedas hacerlo. Ejercítate en esto, practícalo, hazlo como como parte de tu vida. Al final del día: Señor, todo lo que hice que no te agradó, alguna acción, algún mal pensamiento, alguna mala palabra, te la confieso, Señor, y reconozco que no hice bien, pero te pido perdón. Es muy importante estar a cuentas con Dios día con día. Hay respuestas que no son bíblicas a circunstancias de la vida, es decir, respondemos como a nuestro parecer. En segundo lugar, los cristianos se deprimen cuando responden de una manera así a las diferentes circunstancias que se presentan, como las tareas, las responsabilidades, las circunstancias difíciles, cuando estamos enfrentando una decepción o una prueba. Generalmente, a veces no respondemos como deberíamos de responder. Y a mí me gustaría leer un pasaje que creo que nos puede servir un poquito para hacer un poco más a la luz de la Biblia. Esto en Deuteronomio 1 del 22 al 29 dice:
y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Murmuraste en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes amuralladas hasta el cielo, y también vimos allá a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Aquí podemos retomar varias cosas importantes que nos pueden dar la pauta de tener una buena actitud y de reconocer también una actitud incorrecta delante del Señor. Algunas, como dice, fueron rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios, ¿verdad? También lo que dijeron, empezaron a murmurar, empezaron a aborrecer, ¿verdad? A quejarse, a tomar una actitud negativa e incorrecta, se atemorizaron, y al final el Señor les dice, les había dicho que no tuvieran miedo, que no temieran. Sin embargo, empezamos a tomar actitudes así, y muchas veces el fruto y el resultado de esas actitudes nos lleva a esta situación emocional que es la depresión. Fíjate que en ningún momento nosotros tenemos que negar la situación de las circunstancias, como ahorita es claro aquí. Estaba una buena tierra, pero había quien la habitaba, y no solamente habitantes, sino hijos de Anac, que la Biblia nos enseña que son gigantes. Y todo ese reporte que dieron los espías cuando regresaron, nada de lo que decían era mentira. El problema era la respuesta en la carne, la respuesta sin el respaldo de Dios, una respuesta sin la confianza puesta en Dios. Y desde luego, cuando una persona ve la vida, las circunstancias, las ve desde esa perspectiva, claro es que se va a entristecer. Como estaban ya todos bien tristes, estaban deprimidos, estaban murmurando porque... Entonces, ¿por qué nos sacó Dios? Bueno, es que la confianza en Dios no significa que se van a quitar las circunstancias. La confianza en Dios significa que cuando nosotros andamos en obediencia, cuando nosotros andamos y hemos confesado nuestros pecados, de los recientes y de los pasados, cuando hemos sido salvados por Cristo, confiamos en el Señor de tal manera que a pesar de las grandes circunstancias, como los hijos de Anac, el respaldo de Dios a su propósito, no es a mi propósito o a mis decretos, es a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios ha prometido. Él va a respaldar lo que Él ha dicho y Él va a complementar la victoria en nuestras vidas sobre circunstancias, como en este caso que estamos poniendo como ejemplo. Entonces, esto es una razón de depresión, porque las personas, ¿verdad?, le dan respuesta no bíblica a lo que ocurre en sus vidas. Otro punto sería la autolástima, como le pasó a Asaf. Vemos en el Salmo 73, ¿verdad?, que él sintió autolástima de sí mismo y tuvo una perspectiva no bíblica de lo que él estaba viviendo, de su circunstancia. Él veía que los impíos prosperaban, mientras él pensaba que había sido en vano haber vivido piadosamente. Esto lo llevó a sentir envidia de ellos. Y en el Salmo 73:3 lo podemos ver, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él puso sus ojos en donde no debió haberlos puesto, porque como hijos de Dios debemos entender que todo esto es pasajero. Podemos ver prosperar a mucha gente que actúa mal, a gente que es mala, pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros, y no es un buen parámetro voltearlos a ver a ellos, porque sabemos cuál es su fin y sabemos que va a ser temporal lo que ellos están viviendo, pero nosotros tenemos una esperanza eterna
Y siempre que tengamos y volteemos hacia esta dirección, vamos a tener esperanza y confianza y seremos fortalecidos en el Señor para seguir adelante. Si no sientas autolástima, esto, ¿por qué sufrimos los cristianos? Pues porque somos cristianos, porque nos negamos al pecado, porque determinamos obedecer al Padre Celestial, porque predicamos de Cristo, por eso sufrimos situaciones incómodas, de lucha, de persecución, como decía al principio. No tengas autolástima, dice el versículos 12 al 14 de este mismo pasaje del Salmo 73, dice: y he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pues él dice ahí, ¿verdad? ¿Qué caso tiene? Bueno, es que tú no tienes que ver como cristiano, el fin no es tener una buena vida en esta tierra. Eso se predica mucho en ciertas doctrinas. El fin no es ese, el fin en esta tierra, dice el Señor, nos dijo, vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. La visión del cristiano no está en el bienestar de esta tierra. Que Dios te puede bendecir, claro que sí, que Dios lo ha hecho, claro que sí, pero no es el propósito. El propósito es de habernos salvado, es que habitemos en su presencia, y nuestro gozo y nuestro anhelo está cuando el Señor venga por segunda vez, vayamos a habitar a su presencia eternamente. Y dice, nosotros podemos ver en este salmo que, pues claro, como decías tú ahorita, si tu punto de comparación es el impío, pues el pagano, el impío, está en su ambiente, está en su mundo, está en lo que él se goza, en lo que él se alegra, hace tranzas para tener dinero, roba, miente, engaña, adultera, fornica, lo hace, y en eso parece que es muy feliz, pero porque está en su ambiente. Los cristianos somos peregrinos extranjeros, no estamos en el ambiente del mundo, o por lo menos no deberíamos estar, ¿no? Pero fíjate qué interesante, cuando Asaf decidió entrar a la presencia de Dios, ir a la presencia de Dios, él encontró la respuesta y dijo en el Salmo 73, 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces él pudo ya ver la perspectiva diferente y se pudo dar cuenta que estaba enfocando mal su perspectiva, estaba enfocando mal hacia dónde estaba viendo él, y el Señor lo hizo comprender y pudo salir de esa situación de autocompasión, ¿verdad? De decir, ay, ¿por qué a ellos les va también y a mí tan mal? Pues no era correcta, ¿no?, su perspectiva. También vemos otra situación de sentirse atrapados. Una circunstancia específica en la que no se ve salida. Muchas veces cuando estamos dentro de un problema, y es muy común, nos sentimos atrapados, nos sentimos como que no hay salida, como que no tenemos para dónde ir. Y esto puede ser una persona que esté enferma y de repente empieza a visitar a diferentes médicos y no mejora. O el caso de una persona que no puede cumplir con sus compromisos financieros mes tras mes, o la situación, y ven que la situación pues se va poniendo cada vez más difícil. Una persona casada cuyo cónyuge le hace la vida imposible. Vemos que muchos matrimonios están viviendo situaciones muy difíciles. O una mujer que anhela ser madre y no ha podido salir embarazada. En fin, vemos muchas situaciones en la vida que nos hacen a veces sentirnos atrapados y que nos provocan depresión y nos provocan tristeza, y probablemente podría ser porque estamos enfocándolos mal, porque los estamos viendo desde una perspectiva humana y no lo estamos viendo desde la perspectiva que Dios quiere que lo veamos, o dentro del propósito que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ver también algunos remedios de parte de Dios, por decirlo así, remedios divinos para vencer la depresión. Y es necesario identificar las debilidades físicas, los malos hábitos, identificar si es un patrón pecaminoso de conducta, y entonces ir desglosando, ¿verdad?, en nuestro corazón. Es decir, examinémonos, veamos nuestro corazón, ver desde dentro qué es lo que me está, cuál es la raíz, qué es lo que me está produciendo esta tristeza, este dolor, este desánimo, este desaliento, estas ganas, falta de ganas de seguir adelante, falta de interés, falta de motivación. ¿En dónde estoy yo buscando mi motivación? Y por eso es que no estoy sintiéndome lo suficientemente
contenta o contento y feliz para poder salir adelante. Nosotros tenemos que saber que en la palabra nos muestra que no somos los únicos, que en todo el mundo los que amamos al Señor estamos sufriendo las mismas circunstancias de dolor, pero algo muy importante que dice Romanos 12:15, dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el Señor? Deja de ser tú el centro en tu propia mente. Hay gente alrededor en el mundo, cerca de ti inclusive, que están sufriendo, que se están gozando. Y sé parte tú con quien se goza, gózate, porque tal vez tu hermano, tu esposo, tu esposa, hay quienes se molestan hasta porque la esposa prosperó en algo. Hay matrimonios que tienen competencia entre ellos, a ver quién gana más. El hombre se frustra porque la mujer ha hecho una buena carrera profesional, no sé, ¿verdad? Hay como una competencia que decíamos al principio y hablabas acerca de la envidia. Y el Señor pone un remedio divino: gózate, alégrate con los que se gozan. Ve que hay personas que se gozan también y hay otros que te están viendo a ti y que la bendición que Dios tiene sobre ti, pero tú estás viendo más la dificultad y el tiempo difícil. Y también ve a los que están sufriendo, que hay algunos que sufren situaciones más duras, más difíciles que las que tú estás sufriendo. Esto significa, como te digo, deja de ser el centro de la vida. Es Jesucristo el centro de la vida y Él es el único digno de toda la gloria y de toda la alabanza, ¿no? Algo muy importante es corre a los brazos del Señor Jesús, corre hacia Él, ve a su presencia, refúgiate en Él, pídele ayuda a Él, trata de tener, yo algo que sí quisiera decirte es: busca tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Él es tu refugio, Él es tu torre, Él es tu roca, Él te cubre con sus alas, Él te da esa libertad y también te da ese amor y ese consuelo que tú necesitas. Dice la palabra del Señor, hablando del Señor Jesucristo en Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es el Señor Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. Él es a quien podemos recurrir, en quien podemos refugiarnos, no en una figura humana, sino en el Hijo de Dios, que vino, que fue tentado en todo, que te entiende perfectamente, y Él sabe qué puedes y cómo puedes salir de esto. Por eso necesitamos una relación personal con el Señor Jesucristo. Hoy en día estamos viendo mucha gente triste por la enfermedad, por esta situación que estamos pasando, y sin embargo, ve, refúgiate en el Señor, ponte en sus manos, pon a tu familiar en sus manos. Aún si ha partido, no te dejes quebrantar por eso. Hay un propósito de Dios. El Señor no se ha olvidado de ti, el Señor no te ha soltado, y Él sigue adelante contigo teniendo planes. Entonces es muy importante. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y dice algo muy cierto que debemos de aprender como cristianos. Y si no es conocido del Señor, pues es algo que el Señor nos invita a hacer. Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Reconocer que necesitamos al Señor en nuestra vida, que no somos seres independientes, sino somos seres dependientes del Señor, y que aparte es un Dios que no se va a aprovechar de nosotros, no nos va a dar el pisotón, ¿verdad? No nos va a subyugar, no nos va a avasallar. Al contrario, nos va a recibir con su amor, con su misericordia, con su gracia, nos va a confortar y nos va a consolar. Así como la rama depende de la vid para la vida, el vigor y la fertilidad incluso, pues nosotros también, ¿verdad? A través de Jesucristo podemos obtener esa fuente de vigor, ya que todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es por su gracia y porque Él nos comunica continuamente, ¿verdad? Esa gracia que ha tenido, que tiene hacia nosotros. Entonces vemos que Él está ahí con sus brazos extendidos
para poder acercarnos. Fíjate que una de las razones de la depresión es que a veces uno se siente solo y parece que no hay nadie que te comprenda o que nadie ha vivido lo que tú has vivido. Por eso esta cita que dabas de Hebreos 4:15, que el Señor es nuestro sumo sacerdote y Él puede compadecerse. Si tú vienes al Señor y le dices, Señor, estoy sufriendo traición, el Señor te va a decir, yo sé lo que es haber sido traicionado. Estoy sufriendo dolor, el Señor te va a decir, yo sé lo que es sufrir dolor. Fui decepcionado, el Señor te va a decir, yo sé lo que es ser decepcionado. Estoy siendo perseguido, yo sé lo que es ser perseguido. Es que están siendo injustos conmigo, yo sé, te va a decir el Señor, yo sé lo que es vivir injusticia. Y cada cosa que nosotros sufrimos y que creemos que nadie más lo ha vivido, por eso este versículo, para que nosotros vayamos confiados al Señor, porque Él es un sumo sacerdote que nos comprende perfectamente. Por eso la Biblia dice, bástate mi gracia, es suficiente. Hasta ahora hay un canto, ¿verdad?, que Jesucristo basta, ¿verdad? Lo has oído, porque Él es suficiente para nosotros, o debería de ser la suficiencia, el complemento. Ahí en Cristo tendríamos que estar perfectamente llenos. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gloria a Dios por este versículo, porque como lo platicábamos la semana pasada, nunca, número uno, la tentación o lo que estás sufriendo, porque la tentación no nada más es para pecado de práctica inmoral. La tentación también tiene que ver con digamos, el impulso de ser rebelde, la tentación, de cómo reaccionamos. Entonces, no nada más es para pecados inmorales, la tentación es para que desobedezcas al Padre, la tentación es para que tú tengas alguna práctica donde sacas a Dios de tu vida, donde ignoras a Dios en tu vida. Para eso es la tentación también. Por eso ninguna de esas tentaciones son sobrehumanas. Todo está dentro de términos humanos y Dios lo filtra, conociendo, sabiendo que con Él vamos a poder resistir y salir adelante. Así es, entonces vemos que es a través de su gracia, a través de su misericordia, reconociendo que no es porque lo merezcamos o no lo merezcamos, porque en la depresión hay mucha culpa a veces, y es simplemente por gracia y misericordia de Dios. Entonces debemos aumentar, y sí te invitamos a tener una relación personal con el Señor, leer, meditar, conocer su palabra, ver qué dice Él. Dice la palabra de Dios, dice que es medicina a nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos conforta, nos guía, nos da luz, nos da consejo. Es importante leerla, meditarla, conocerla, tener tiempos de oración. La oración es muy necesaria, es muy sanadora también. Y también si tienes la oportunidad de congregarte, de unirte a una familia de Dios, buscar, ¿verdad?, el pastoreo de un hombre de Dios, creo que te va a ayudar mucho el consejo, el compañerismo cristiano, pertenecer a la familia de Dios, estar con otras personas que comparten tu fe, te puede fortalecer y te puede también ayudar mucho para seguir adelante. El primer punto fue para salir de una depresión, vencer la depresión, lo comentamos, es tener una relación personal con Cristo. El segundo punto que te podemos recomendar es hablarte la palabra. Mira, fíjate que lamentablemente se ha metido en la iglesia prácticas de metafísica y prácticas de religiones orientales, prácticas de humanismo, pensamiento positivo, que tiene que ver todo esto con el humanismo, que no son doctrinas bíblicas. El hablarte la palabra no quiere decir que te estés decretando, que tú digas lo que debe pasar. Ya Dios dijo todo lo que va a pasar. A los cristianos lo que nos toca es creer lo que dice la palabra. Y si tú te das cuenta, la enseñanza de los decretos tiene que ver con lo que yo quiero recibir, y que lo que sigue siendo la persona el centro de
de la historia de la vida, y eso no es. Dios es el único digno de la gloria, Él es el único del que se tiene que confiar y cumplir su voluntad, es la de Dios, y esa ya está escrita en la palabra, esa ya viene ahí. Hablarte la palabra, ¿a qué nos referimos cuando te decimos que te hables la palabra? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír, y si le podemos enfatizar, oír y oír y oír la palabra, no solamente cuando la lees, sino léela en voz alta y óyela a través de tus oídos. Busca predicadores, sobre todo que tu pastor te diga, esta doctrina está bien, ¿verdad? O sea, no oigas cualquier cosa. No puedes, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, cuando viajas de una ciudad a otra o de un país a otro, tú comes del alimento, y la mayoría de las personas que viajan de un lugar a otro se enferman del estómago, porque el alimento que están consumiendo fuera de su lugar de vida les enferma. Entonces, por eso es importante que tú estés establecido en una congregación, que no andes yendo para acá y yendo para allá, porque las situaciones que Dios habla en una iglesia las habla en cierto momento, con ciertas situaciones importantes de la congregación. Entonces es muy importante que tú tengas una palabra sólida que sea filtrada por tu pastor, entendiendo que la sabiduría de Dios está sobre ese pastor. Te aconsejamos que debes cultivar ese hábito de hablar la palabra desde tu corazón, desde lo profundo de tu corazón. Obviamente eso implica que la conozcas. Es importante entender que todos nosotros tenemos un diálogo interno constante con nosotros mismos, y en lugar de escucharnos, debemos aprender a hablar la verdad de la palabra de Dios, como lo hace el salmista en el Salmo 42:11. Dice: ¿por qué te abates, alma mía? Se está hablando a sí mismo. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de hablarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Este fue el Salmo 42:11. Y aquí vemos varios puntos importantes. El salmista estaba lamentando sus circunstancias. Se encontraba, pues vemos que se encontraba oprimido por sus enemigos, se encontraba lejos del santuario, pero a pesar de eso, le hablaba a su alma, invitándola a no turbarse y motivándose a alabar y esperar en el Señor, que era la única fuente de su salvación. Por eso le dice, he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. O sea, él se decía, ¿verdad?, a sí mismo, Él es mi Dios, Él es mi salvación y no me voy a turbar, voy a confiar en Él. Él centró su vida en Dios, decidió esperar en Él como su única fuente de salvación. Él trajo a su mente el recordatorio de que Dios lo amaba, que Dios no se había olvidado de él y que su salvación estaba segura y garantizada, porque cuando él era débil, impío y pecador, Dios estaba con él. Entonces es necesario que nosotros recordemos esto para que podamos entonces entrar en esa dinámica de comunión con Dios y decir, Señor, tú no me has dejado, así como tú no dejaste a los hombres y mujeres que tú nos hablas en tu palabra, tampoco me vas a soltar a mí, tampoco me vas a dejar a mí, no vas a dejar mi alma abatida, no me vas a dejar ahí tumbado, olvidado. A veces la gente, hay muchos, ¿verdad?, cuando estamos en un momento de crisis o pasando un momento muy, muy difícil, muy doloroso, decimos, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Y Dios no se olvida de nosotros. Sí es cierto que a veces permite que pasemos esos tiempos de dificultad, pero es muy importante también que siempre reconozcamos y entendamos que hay un propósito de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Siempre hay un propósito de parte de Dios, y entre más pronto y más rápido nos enfoquemos y nos aboquemos en buscar y en encontrar ese propósito, creo que también más pronto saldremos de eso. Entre más rebeldes y renuentes estemos al Señor, rechazando, reprochando, quejándonos, creo que menos vamos a poder oír su propósito y su voluntad, porque vamos a estar tan ocupados y tan centrados en nosotros mismos que no vamos a poder ver más allá de lo que nosotros sentimos o queremos oír o experimentar. Entendiendo el Señor que somos seres emocionales y que tendemos a la depresión, una de las razones por las que las personas se sienten deprimidas
es porque se sienten solos, porque piensan que están solos. Bueno, dice la palabra en Hebreos 13:6, dice, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que pueda decir con confianza, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Este es Hebreos 13:5 y 6, para que dice también, dice, y finalmente echar toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este es 1 de Pedro 5:7. Entonces, déjame decirte algo, que tú no estás solo, tú no estás abandonado, no hay quien te defienda. Claro que sí hay tu defensor, el que sale por ti, el que sale a rescatarte, es nuestro Señor. Él siempre está, Él no se ha apartado, Él tiene esa capacidad divina de estar en todo lugar todo el tiempo, a la vez con uno, con otro, con cada persona que busca su gloria, que busca su nombre. Dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que tú te convenzas de que tienes paz. La paz con Dios viene porque tienes paz con el Señor Jesucristo. Esto es cuando el Señor te ha limpiado, te está limpiando, regenerando constantemente. Entonces, te podemos decir, habla a ti mismo, como dicen ahí los cómicos, ¿verdad? Me diga a mí mismo, ¿verdad? Así dice, bueno, háblate a ti mismo la palabra, recibe lo que la Biblia dice y háblate a tu alma, a ti mismo, al que dentro de ti oyes cuando estás triste, cuando sufres, es tu corazón hablando. Ahí háblale y dile la palabra y dale palabra de confianza a tu propio corazón. Sí, debemos permitir y dejar que el Espíritu Santo haga la obra que Dios va a hacer, la obra que le dejamos a Él que Él haga, confiar en el Señor y dejar que Él haga también su obra en nosotros. Y en tercer lugar, pues vamos a ver el autoexaminarlos. Es decir, hacer un autoexamen, dice la Biblia que nos examinemos a nosotros mismos. Y es importante ver si nuestra depresión está asociada a sentimientos de culpa, o tal vez está asociada a pecados específicos, o está asociada también tal vez a un factor externo, algo que nos pasó, algo que ocurrió muy fuerte y doloroso, que no dependió de nosotros, pero que nos está provocando esta tristeza tan grande y tan dolorosa. Entonces debemos de hacernos preguntas como si realmente estás albergando alguna amargura, algún resentimiento hacia alguna otra persona en tu corazón, si estás reaccionando de forma bíblica, de acuerdo a cómo el Señor te está guiando a las situaciones que se presentan diariamente, si estás cumpliendo con tus responsabilidades, no solamente como hijo de Dios, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, o tal vez tú te estés identificando con algunas de estas áreas y debas de ir a la presencia de Dios y confesar tu pecado, porque volvemos a hablar de la confesión, ¿verdad? En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces tenemos el recurso de ir al Señor y Él nos perdona, nos limpia, Él nos saca del hoyo, dice, Él rescatará. Hay otra parte que dice, Él rescatará del hoyo tu vida. Entonces el Señor te va a sacar aunque te sientas que estás en el hoyo más profundo. Él tiene el poder para sacarte, restaurarte, sanarte, liberarte, darte gozo, paz, alegría, aún en medio o después de una depresión tan fuerte. Para vencer la depresión te vamos a comentar la cuarta recomendación que te damos, que es confiar en Dios. Se debe analizar debes analizar si tu depresión es fruto de incredulidad, porque no estás completamente creyendo en Dios, que es lo opuesto a confiar y regocijarnos en Dios. Déjame decirte que solo en Cristo hay esperanza para cambiar. No es una autoconvencimiento o fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque solo Él puede librar al creyente de los viejos hábitos
que te esclavizan y darte victoria sobre la depresión. Como te digo, no es una cuestión de fuerza de voluntad. Tenemos malos hábitos y cuando nosotros nacemos de nuevo somos una nueva persona. Yo le decía el domingo a los hermanos en la congregación, les decía, mira hermano, no necesitamos buenas personas. El cristiano no es una buena persona. El cristiano es una nueva persona. Y la naturaleza de esa nueva persona es la naturaleza de Cristo. No somos buenos por nuestra naturaleza ni porque seamos muy educados o buenas gentes. Somos buenos porque somos nuevos. No sé si me explico. Porque la naturaleza de Jesucristo es la que ha hecho esa restauración, esa regeneración, y por eso es que podemos actuar conforme a su mente, conforme a su criterio, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, confía en el Señor, descansa en el Señor. Él ha dado infinitas promesas, más de 7,000 promesas hay en la palabra. No todas tienen que ver con el mismo tema, pero esas promesas se han cumplido y las que faltan por cumplirse, que son las menos, están respaldadas por la fidelidad de Dios. Confía en Dios y sigue los principios que da su palabra. Necesitas conocer y ser guiado por la palabra. Así es, y pues por último, el último consejo, ¿verdad? Sería regocíjate en Dios. Es importante aprender a regocijarnos en Dios. ¿Y por qué les decimos esto? A lo mejor a decir, ¿cómo voy a poder estar contento si estoy triste? ¿Cómo voy a poder regocijarme si estoy pasando un tiempo de oscuridad, de tristeza? Bueno, porque estás poniendo tu mirada en el lugar equivocado. Cuando tú cambias tu mirada, cuando tú empiezas a cambiar poner tus ojos y a poner tu mirada en Dios, en la esperanza que tenemos en Él, en que Él puede sacarte de esta situación, en que Él puede arroparte, en que Él puede fortalecerte, en que Él puede consolarte, en que Él puede darte salida, entonces tu actitud cambia, porque estás empezando a confiar en Él, porque sabes que no estás solo, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar, que Él es la salvación de tu ser y tu Dios, que hay una salvación, que hay un Dios poderoso que todo lo puede, superior a todo lo que tú estás viviendo, superior a este mundo, superior a todas las circunstancias que estamos viviendo actualmente todos los humanos, porque vaya que los tiempos se van a venir difíciles, pero si tú logras poner tu mirada en el Señor, ver más allá, tener esa esperanza, sí te vas a poder regocijar, porque quiere decir que ahora sabes y estás consciente de que cada día estás más cerca de la esperanza gloriosa en la cual hemos creído, que es algún día estar en la presencia del Señor, gozándonos y regocijándonos con Él y estando en su presencia. Cambia tu mirada, cambia tu perspectiva, ponla en el Señor y poco a poco vas a ir viendo cómo vas a ir saliendo de este hoyo y de esta situación dolorosa, difícil, triste, que te amarga, que te detiene, que te incapacita, que te imposibilita, que te hace llorar, que te hace sufrir. Deja de pensar en ti y voltea hacia arriba y vas a encontrar otra alternativa, que es el Señor Jesucristo. No alternativa, la única alternativa, que es el Señor Jesucristo. Cuando veas que estás sufriendo, piensa en el sufrimiento que el Señor Jesucristo tuvo. Cuando te sientas solo, piensa en la soledad que el Señor Jesucristo sintió. Cuando te sientas debilitado, piensa en la debilidad que el Señor tuvo que soportar hasta el cansancio físico y todo lo que Él tuvo que sufrir. Y haz un poco de cálculo, mide lo que realmente sufrió el Señor para pagar lo que tú ahora estás sufriendo, o lo que tú, para que tú salgas de esa depresión. No te regocijes solo cuando te vaya bien, no solo cuando se cumplan tus aspiraciones, no solo cuando estés sano, no solo cuando no tengas problemas, sino regocíjate en el Señor siempre, en cada circunstancia, en todo tiempo, en todo lugar. Dice la palabra de Dios, el Salmo 42:11, dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Para cerrar, quiero decirte que nosotros te podemos recomendar con la palabra, ya hemos dado el respaldo, para tú vencer esa depresión en Cristo, para que haya victoria del Señor sobre esa depresión. Mantén una relación personal
con el Señor. Habla la palabra, conoce la palabra, memorízala y dísela a tu alma, a ti mismo. Autoexamínate constantemente, confía en Dios, regocíjate en el Señor. ¿Qué nos puedes decir para despedirnos? Pues gracias a Dios porque Él nos da la respuesta, porque Él conoce la condición humana. Gracias al Señor porque Él sabe cómo somos los humanos, ¿verdad? En las cosas en las que podemos caer y lo que podemos experimentar. Y también Él conoce, porque como tú lo decías, el sentimiento tan profundo y tan fuerte que podemos experimentar los seres humanos a través de la pérdida, del dolor, de la enfermedad, de la angustia. Sin embargo, Él está ahí, como dijimos durante el programa, con los brazos extendidos, diciendo, ven a mí, yo te puedo ayudar, yo te puedo sacar adelante. Simplemente tenemos que reconocerlo a Él, tenemos que arrepentirnos de todas las ofensas que hemos cometido delante de Él, porque aún en medio de estas circunstancias ofendemos mucho a Dios por nuestras actitudes, porque decimos muchas cosas que no deberíamos de decir, pensamos muchas cosas que no deberíamos de pensar. Sin embargo, Él sigue extendiendo sus manos y yo creo que es una invitación a que mientras haya tiempo, mientras haya vida, hay esperanza. Nosotros siempre usamos y decimos, ¿verdad? Esto, mientras haya vida siempre va a haber una esperanza, y esa esperanza es el Señor Jesucristo. No dejes de acercarte a Él, de buscarlo. Él te va a ayudar, Él te va a sacar, Él te va a confortar si tú se lo permites y si tú le crees a Él, y vas a ver la mano de Dios en tu vida, cómo Él te va a ir sacando, cómo Él te va a ir poniendo en el camino correcto y te va a ir mostrando su perfecta voluntad, aún en medio de esta situación de tanto dolor y de tanta tristeza que seguramente muchos de ustedes están padeciendo. Dios te bendiga. Recuerda que estamos en Valdés Sánchez, esquina Portugal, en la colonia Europa. Si quieres comunicarte por WhatsApp al 844-218-9848. Dios nos ha permitido estar en este programa, Un Solo Camino. Si Dios así nos lo permite, estaremos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana por la señal de Neuma 104.5. Que Dios les bendiga, que tengan gran semana, salgan de la depresión, confíen en el Señor y tengan en Cristo victoria sobre ese sentimiento y esa condición. Que Dios les bendiga. Muy buenos días. Adiós. Esto fue Un Solo Camino, bajo la conducción de los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. Escucha su sonido.